Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Hoy estamos aquí en el quinto programa de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, una producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, realizado por Fundación Jubileo, Fundación Solón, Ecotambo y SEAT. Y hoy día el programa estará dedicado en su integridad a las mega hidroeléctricas, en particular en Bolivia. Estamos aquí con Mariel Cautín, con Alex Vilca y mi persona, Pablo Solón, para hacer un análisis comparativo de lo que es el Bala y el Chepete, Rositas y Cachuela Esperanza. Pero antes de empezar, queremos dedicar este programa a una luchadora en este 8 de marzo, a Berta Cáceres, que fue asesinada precisamente por oponerse a una hidroeléctrica en Honduras. Mariel, ¿quién es Berta Cáceres? Gracias, Pablo. La compañera Berta Cáceres es una mujer indígena lenca, nacida en Honduras, que precisamente fue asesinada el 2 de marzo de 2016, es decir, este mes, se recuerda también su mes de fallecimiento, por su activismo en tema de derechos humanos y derechos ambientales, a la cabeza de la organización del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COPIN, de Honduras, ¿no? COPIN ha venido denunciando todo este tiempo que Berta fue asesinada por su oposición y rechazo a la hidroeléctrica Aguasarca, una hidroeléctrica que según los indígenas lencas afectaría un río para ellos sagrados, afectaría sus modos de vida, afectaría la forma de las cosmovisiones de su comunidad, y también COPIN denuncia que las empresas que estaban a la cabeza de la ejecución del proyecto habrían sido las que han complotado para el asesinato de Berta Cáceres. Las empresas señaladas son la compañía china Sinohydro, la Corporación Financiera Internacional, CFI, el Banco Mundial y la Compañía Hondureña de Desarrollo Energético, DESA. Así que con este breve homenaje recordamos a la compañera Berta Cáceres este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Luchadora. Muchísimas gracias. Y también esta semana se inician un conjunto de acciones a nivel mundial por lo que va a ser la Jornada Mundial contra las represas, contra las mega hidroeléctricas, la próxima semana, el próximo 14 de marzo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alex? Gracias, Pablo. Gracias, Mariel, por este espacio. Creo muy importante el conversar, el reflexionar, analizar sobre estas problemáticas socioambientales. 14 de marzo, evidentemente, es una fecha en la cual quienes luchamos, quienes resistimos ante estos megaproyectos, es una oportunidad para hablar sobre estas temáticas, para denunciar estos proyectos que como los que conocemos en nuestra región, pues han violentado los derechos colectivos de los pueblos indígenas en una gran mayoría. Es un atentado que producen hacia el derecho de la madre tierra, del medio ambiente. Y este 14 de marzo, sin duda, en nuestro país, en distintas ciudades, especialmente en el eje central, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, se estarán desarrollando una serie de eventos con distintas temáticas, obviamente referidas a las grandes hidroeléctricas, para poder concienciar, para poder sensibilizar, para poder educarnos sobre los grandes impactos ambientales, socioculturales, socioeconómicos que producen estos megaproyectos. Bueno, en el mundo dicen que hay, si no me equivoco, unas 45,000 represas y mega hidroeléctricas unas 1,200. Así es. En Bolivia, el plan del gobierno es construir
varias mega hidroeléctricas para exportar energía eléctrica, 10.000 megawatts de potencia instalada, y se los van a exportar a partir de 4 grandes proyectos. De estos 4 grandes proyectos, no todos tienen el mismo nivel de desarrollo. Nos vamos a centrar en este programa en 4 de ellos, que son el Bala y el Chepete. Cachuela Esperanza, sí, y Rositas. Juntos suman un total de más de casi 5.000 megawatts. O sea, más o menos estos 4 proyectos que estaríamos viendo el día de hoy significan más o menos la mitad de lo que quiere hacer el gobierno de Evo Morales, y lo que vamos a analizar en el programa es, primero, cuál es el estado de situación de estos proyectos. En un segundo bloque veremos sus impactos sobre la naturaleza, luego en un tercer bloque los impactos a nivel social, y en un cuarto bloque los impactos a nivel económico. Correcto. Empecemos por el estado de situación. ¿En qué anda el Bala y Chepete? Bueno, estas hidroeléctricas tienen pues un origen ya de muchísimos años. A finales de los 50 es que se intenta ya construir, o se hablan de construir estas hidroeléctricas. Pasa por varios gobiernos donde retoman esta idea, ¿no? En el periodo, por ejemplo, del gobierno de Hugo Banzer Suárez, también se vuelve a sacar a flote y a decir de que este proyecto debería ser estratégico para el país. Y bueno, luego el 2007, bajo la presidencia ya del gobierno de Evo Morales, se saca un decreto supremo que declara de carácter estratégico y de interés nacional. Y a partir de ese periodo, todavía para los pueblos no era una cuestión quizás de preocupación. Veíamos en Evo Morales un presidente que podría cambiar mucho el rumbo de nuestro país, es decir, una persona que prometía el respeto hacia los pueblos indígenas y también el derecho a la madre tierra. Es que no sé, quizás no generó un impacto en 2007 cuando se saca o se emite el decreto supremo, que se hace obviamente en consulta a quienes habitamos ancestralmente estas tierras. Pero a partir de 2015 es donde ya se empieza a visibilizar más, es cuando se contrata a esta empresa italiana Geodata para que haga el estudio, el diagnóstico de dónde se podría construir estas hidroeléctricas. Este estudio revela de que se han tomado en cuenta 4 estrechos o 4 partes de este río Beni, que es la cuenca en el que se pretenden hacer estas hidroeléctricas Chepete el Bala. Se ha visto como una posibilidad el Suce, el estrecho del Suce, que está a 5 minutos de navegación de Rurrenabaque, aguas arriba. Se vio el Bala, que está a 1 hora aproximadamente, como 13.5 kilómetros de distancia, que ya es el límite natural del Parque Madidi. Se ve el estrecho del Chepete, y finalmente también se hace un otro punto que es el Beo. Y de esto sabemos que pues, el estudio de diagnóstico determina de que los lugares factibles para construir estas mega obras son el Bala, donde el gobierno dice va a ser una central de pasada, y el Chepete, donde se haría un gran embalse, esta gran represa. Que a la fecha, Pablo, este conocimiento, ¿no?, de la opinión pública, que ya ese proyecto de diagnóstico ha sido concluido, pero también en este momento se está a la espera de conocer en algún momento el estudio de diseño técnico final. Este documento ya debería ser entregado a finales del 2017, hemos esperado todo el 2018, estamos ya en marzo de 2019, pero no sabemos la situación, el estado en el cual se encuentra, pero sabemos de que aún sigue avanzando en pos de querer, claro, imponer estas obras, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Y cuál es la situación de Cachuela Esperanza? El Chepete, para que tengan una idea, será la más grande de todas las mega hidroeléctricas. Tendrá una capacidad de generación de 3.300 megawatts. Correcto. Le va a seguir Cachuela Esperanza con 990.
luego viene Rositas con 600 megawatts de potencia y la más pequeña de estas grandes mega hidroeléctricas será el Bala con 330 megawatts. ¿Cómo está Cachuela Esperanza? La historia de Cachuela Esperanza es muy similar a la del Bali Chepete. Es un proyecto antiguo de aproximadamente 50 años, pero que como pasos importantes es reavivado en 1983, cuando la Empresa Nacional de Electricidad vuelve a hacer un estudio de adecuación de aprovechamiento de agua en esta zona, que precisamente se llama Cachuelas, porque es una zona rocosa del río, baja pero con un caudal muy alto, con una velocidad precisamente por las rocas que están en la zona, ¿no? 25 años duerme el proyecto, hasta que en 2008 ENDE vuelve a retomar el proyecto y contrata a la empresa canadiense Techsult por $8.1 millones para que actualice los estudios que se habían hecho y que al mismo tiempo analice los impactos de 2 represas en el lado que Brasil había construido en esa misma zona. San Antonio y Girao. Exactamente, San Antonio y Girao, ¿no? Entonces el gobierno dice, queremos ver qué impacto tienen estas represas para construir la nuestra, que es Cachuela Esperanza, y de pronto una más que podría ser la binacional sobre el río Madera, ¿no? Esta iniciativa, Pablo, es importante subrayar, es retomada en el marco de las discusiones de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, IRSA, un proyecto millonario y gigantesco que tiene el objetivo de unir energética y vialmente el cono América del Sur para el tránsito de mercancías, ¿no? Entonces el principal objetivo de Cachuela Esperanza y todos los proyectos en ese marco tiene que ver con el tránsito de mercancías. En 2012 el gobierno reaviva el proyecto firmando un memorándum con la empresa Hidrochina para actualizar estos estudios, pero hasta ahora, 2019, no se tiene ni el estudio de evaluación de impacto ambiental terminado, ni todos los productos de la empresa Techsult, que está en auditoría en la Contraloría Nacional de Bolivia. La situación de estas mega hidroeléctricas y el caso de Rositas es casi el mismo. La diferencia es que Rositas está en otra ubicación, no está en la Amazonía, en otra cuenca. Pero Rositas es la más avanzada de todas. Rositas tiene su ficha ambiental, no se ha concluido su estudio de impacto ambiental. No se conoce en los estudios de diseño final de esta hidroeléctrica, no se conoce el estudio de impacto ambiental, pero sin embargo ya se ha contratado a una empresa para que la construya. Es una asociación de empresas fundamentalmente lideradas por empresas chinas. Entre ellas está la más grande empresa china de hidroeléctricas que se llaman las Tres Gargantas, para que construya esta hidroeléctrica. Entonces tenemos una situación en la que, si bien Rositas está muy adelantada, el gobierno el año pasado ha manifestado que postergaría, no se sabe por cuánto tiempo, el ir a la fase ya de construirla, porque ya está adjudicada incluso la obra e incluso tiene un financiamiento del Exim Bank de China. De unos 1.000 millones. De unos 1.000 millones de dólares, aunque el costo, como veremos más adelante, está en los 1.500. Entonces, ese es más o menos el estado de situación y nos vamos ahora a una pausa y volveremos pronto para ver los impactos en la naturaleza de estas mega hidroeléctricas. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. La hora de la naturaleza. Veamos ahora cuáles son los impactos que van a tener estas mega hidroeléctricas sobre la naturaleza. Yo quiero empezar con un dato primero general. Si se hacen las 4 mega hidroeléctricas de las que estamos hablando, el Bala, Chepete, Rositas y Cachuela Esperanza, se inundarían 1.910 kilómetros cuadrados. Cerca de 2.000. Cerca de 2.000 kilómetros cuadrados. Ahora, para que se den
cuenta de la magnitud de esto, tenemos que ver que la ciudad de La Paz, la mancha urbana, son 147 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de una inundación que es equivalente a casi 7 veces la mancha urbana de la ciudad de La Paz. Así es. ¿Cuáles son los impactos concretos que va a tener cada una de estas megahidroeléctricas en términos de afectación a áreas protegidas, en términos de biodiversidad, en términos de deforestación? ¿Qué nos puedes contar de el Bala y el Chepete en relación a su impacto con la naturaleza, Alex? Bueno, en el caso de las megahidroeléctricas Chepete el Bala, estamos hablando de la afectación a 6 territorios indígenas ancestrales. Estamos hablando de la afectación a 2 de las áreas protegidas más emblemáticas que tenemos los bolivianos, el caso de la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas y el Parque Nacional Madidi, que recientemente ha sido catalogada tras 2 años y medio de estudios de investigación como la reserva natural más biodiversa del planeta. Entonces, de construirse estas hidroeléctricas, el Chepete que produciría el represamiento, el embalse más grande de 677 kilómetros cuadrados, que eso casi equipara a 5 veces el tamaño de la mancha urbana de la ciudad de La Paz, que como tú decías tiene 147, 149 kilómetros cuadrados, multiplicado por 5 veces sería pues un enorme lago el que se produciría en esta región. Sin embargo, Pablo, viendo un poco las afirmaciones que hace el gobierno, ellos denotan, ¿no?, de que los impactos sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre estas áreas protegidas, van a ser mínimas, no más del 2%. Y entonces, cuando se nos está hablando de impactos sobre la naturaleza, no solo tenemos que pensar en el área de embalse, el lugar que va a quedar represado, donde las aguas van a estar estancadas, que es estos 677 kilómetros cuadrados en el caso del Chepete, que es la presa más grande. En el caso del Bala, que está más abajo, hay un represamiento de 94 kilómetros cuadrados. Ambas están sumando 771 kilómetros cuadrados. Y eso es pues considerable. Pero a ello hay que sumarle, Pablo, de que para construir estas mega hidroeléctricas hay que hacer apertura de caminos, de carreteras, de acceso a estos lugares. El caso del Bala, que está a 14.5 kilómetros de Rurrenabaque, aguas arriba por el río Beni, se tendría que hacer una carretera. Lo propio para el caso del Chepete, que entraría de más o menos de Palos Blancos hasta llegar a este estrecho del Chepete para poder iniciar los trabajos. Esa apertura de camino carretero desde ya es una gran afectación, dado que son áreas protegidas, dado que son territorios ancestrales, milenarios de pueblos indígenas, pues los impactos van a ser enormes. Y ahí, Pablo, Mariel, hay que sumarle, ¿no?, el tendido eléctrico. ¿Por dónde se va a transportar esa energía? Tiene que salir por algún lugar. Y yo no entiendo, nunca he estado en una central hidroeléctrica de gran envergadura para poder precisar, digamos, cómo son, por ejemplo, los cables, qué tipo de torres se construyen para transportar esa energía. Entonces, eso desde ya entiendo que va a generar impactos adicionales de aquellos que no se está diciendo. Y lo que hemos visto en Hidroituango, una mega hidroeléctrica en Colombia, que igual minimizaron a lo máximo sus impactos en el medio ambiente, en la naturaleza, pues hemos visto de que ha afectado kilómetros aguas abajo. Pueblos que han tenido que ser evacuados, miles de personas, que no se pensó en su momento que iban a ser afectados. ¿Y qué pasa también aguas arriba del embalse? De la misma manera. Empiezan el represamiento a comerse parte del bosque, de estas tierras, empieza a producir derrumbes.
Y muchas veces esto no está evaluado en los impactos que se va a producir a la naturaleza. Y este lago, que en el caso de las hidroeléctricas Chepete, el Bala, pues dado que la actividad económica que se realiza en esa región, que es la minera, la aurífera, pues nos van a generar obviamente un lago de un enorme estanque cargado de mercurio, la misma descomposición de la vegetación, de la biomasa, de todos los árboles que van a quedar bajo el agua, porque pese, Pablo, a que se haga, se saque la vegetación, se corten los árboles, esto no tiene una gran ayuda. Esto se ha visto en represas en sitios tropicales. Entonces estamos hablando de una afectación incuantificable, incalculable en términos de afectar a la naturaleza, Pablo. Muchas gracias. ¿Y cuál es la situación en el caso de Cachuela Esperanza? En Cachuela Esperanza tenemos el problema de una afectación igual muy importante, porque esta zona es un área baja del río, ¿no? Entonces la inundación va a ser mucho más ancha que alta, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Cachuela Esperanza va a inundar 690 kilómetros cuadrados. O sea, un poquito menos que el Chepete. Poco menos que el Chepete, para producir 990 megawatts de potencia instalada. Eso quiere decir que Cachuela Esperanza estaría inundando 69 hectáreas por megawatt de potencia, ¿no? ¿Qué problemas se presentan ahí? La primera es el riesgo de que la inundación sea mayor claramente a estas 690 kilómetros cuadrados. Podría superar los 1000 kilómetros cuadrados en una época de lluvias, exacto, como la actual, o como la ocurrida en 2014, correcto, ¿no? ¿Qué ha pasado el 2014? El 2014, las represas que mencioné antes, del lado brasileño, que están en esta zona, claramente Jirau y San Antonio se habían inundado, las lluvias habían sobrepasado los niveles de las represas, y la inundación ha afectado tanto al lado brasileño como a las comunidades del lado boliviano, ¿no? Así que incluso Jirau y San Antonio, comparativamente a Cachuela Esperanza, son represas con una menor área de inundación. Jirau tiene 271 kilómetros cuadrados de inundación y San Antonio 258 kilómetros cuadrados. Entonces en la zona de la cuenca del río Madera, Cachuela Esperanza va a ser la que produzca un embalse aún más grande que comparado con el caso de las hidroeléctricas del lado brasileño, ¿no? Exactamente, ese es el principal temor, además de, como dice Alex, la emisión de gas metano, ¿no? Algo que quisiera ahí acoplar, Mariel, es de que veo de construirse esta represa Cachuela Esperanza o de construirse la binacional Riberal. Yo creo que favorecería en gran manera a Brasil. No es algo que preocupa, porque en estos momentos, con las inundaciones de 2014 que menciona María, que ha sido devastadora solo por las crecidas del río Beni, de la cuenca del río Beni, que ha afectado casi el 40 o el 50% de la población de Rurrenabaque y todas las comunidades indígenas que están aguas abajo. Hemos visto las inundaciones en la región de Riberalta, en departamento de Pando, de que pues ha quedado estancado por periodos más de lo previsto, más de aquello que se daba en un proceso normal de inundaciones, dado que estas dos hidroeléctricas, San Antonio y Jirau, pues producen ese represamiento y ese efecto que los expertos llaman el efecto remanso, ¿no? Que queda estancado ahí el agua hasta filtrar. Entonces, si nosotros hacemos estas, puede ser la de Cachuela Esperanza o la que quizás le interesa más al Brasil, la binacional Riberal, va a ser la excusa perfecta para no asumir este tipo de daños. En este momento yo creo podemos interponer, digamos, alguna demanda al Brasil por daños que se puedan causar a la naturaleza, a la gente, a los indígenas que habitan estas tierras.
Y la situación es que aquí tenemos una competencia entre mega hidroeléctricas para ver cuál es más dañina. Y el primer lugar lo están disputando entre Rositas y Cachuela Esperanza. Porque Cachuela Esperanza está casi 69 hectáreas por megawatt y Rositas está en 70 hectáreas aún más por megawatt. Rositas afectaría 3 áreas protegidas, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao, el Área Natural de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños y la Área Protegida Municipal Parabanó. Rositas está además en una zona sísmica. Sí. El propio informe de la empresa española Eptisa menciona de que hay que tomar en cuenta que es una zona sísmica donde se piensa construir esta mega hidroeléctrica. Almacenar agua en una zona sísmica es aumentar la presión, ¿no? La presión del agua almacenada sobre la tierra, lo que hace que las probabilidades de tener un terremoto, un sismo, sean muchísimo mayores y de mayor impacto. Entonces, tenemos una situación muy preocupante, visto lo que tú mencionabas que ha ocurrido en Ituango. En Colombia... Pero en esto, perdón Pablo que te corte, en esto que acabas de mencionar respecto a ser una área inestable geológicamente, con altas probabilidades de movimientos sísmicos, terremotos, hay un caso en Ecuador, es Coca-Cola Sinclair, que está casi a las faldas de una montaña volcánica, y que esa empresa, que ha sido construida también por una empresa china, a la fecha presenta más de 7,000 fisuras en su estructura. Así es. Y quién sabe qué son las vibraciones que están también ayudando a que se produzca. Y que no funciona. Y que no funciona. Entonces, yo creo que son elementos a tomarlo muy en cuenta. Totalmente. Y el caso de Ituango, que ha sido dramático en Colombia, una inversión de más de 5,000 millones de dólares, y hasta el día de hoy esa hidroeléctrica está parada y todas las poblaciones aledañas están en situación de alerta porque cualquier momento puede colapsar la represa. Bueno, vamos a una pausa y volveremos con cuáles son los impactos sociales de estas mega hidroeléctricas. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Continuamos con Verdades ocultas, la hora de la naturaleza, y estamos aquí junto a Alex Vilca y Mariel Cautín, hablando sobre las mega hidroeléctricas en Bolivia. Hemos visto los impactos en la naturaleza. ¿Cuáles son los impactos sociales? Un dato global sobre estas 4 hidroeléctricas, estamos hablando de El Bala, Chepete, Cachuela Esperanza y Rositas, es que según los estudios que se han realizado, aproximadamente habría que desplazar en total por estos 4 megaproyectos hidroeléctricos entre 7,000 y 8,000 personas. ¿Por qué habría que desplazarlas? Porque muchas de ellas estarían dentro de áreas que van a ser inundadas o estarían en áreas colindantes a las inundaciones. Veamos cuál es la situación, cuáles son los impactos sociales en el caso de Cachuela Esperanza. Pablo, en el caso de Cachuela Esperanza, los datos que tenemos hasta ahora son insuficientes para medir la magnitud respecto a las comunidades que están cerca al área de inundación. Datos de aproximación sostienen que alrededor de 15 comunidades serían afectadas, que un 20%, al menos un 20% de la población ribereña sería afectada. Y el otro dato llamativo es que la hidroeléctrica estaría construida muy próxima al pueblo Cachuela Esperanza, ¿no? Para la gente que conoce la zona, Cachuela Esperanza es el lugar donde ha germinado el boom de la goma, ¿no? Y del caucho, y que actualmente tiene una población de alrededor de 1,000 habitantes, ¿no? Entonces toda esta zona podría ser afectada,
Pero como te digo, el gobierno no ha hecho públicos los informes y los estudios de Texul para determinar bien cuál es la magnitud de la afectación. Organizaciones indígenas como la CIRABO denunciaban hace algunos años que pueblos indígenas como los chacobos serían totalmente afectados por el área de inundación, además de la posibilidad de que en esta área también, como dice Alex, producto del ingreso del transporte pesado, apertura de caminos, deforestación, se afecten a áreas donde habitadas por pueblos indígenas no contactados, ¿no? Pero la falta de información es el dato más relevante y más negativo en todo esto, ¿no? Porque no se tiene un total de la población o de la magnitud que va a tener esta área, Pablo. Una de las denuncias de la organización de CIRABO era que ellos, en ese momento, ellos no habían sido informados sobre la iniciativa de reactivación del proyecto. Y al no ser informados, Pablo, tú sabes que se vulnera el derecho a la consulta. Exactamente, a la información previa y a la consulta de buena fe por parte del Estado. Sería bueno, Pablo, que tú nos puedas indicar qué dice la norma respecto, en este caso de mega obras, cuál es el consentimiento y la consulta, el procedimiento. Bueno, una de las obligaciones del gobierno es de proceder antes de empezar a planificar, diseñar un proyecto, tiene que proceder a hacer una consulta previa, libre e informada para obtener el consentimiento de las poblaciones indígenas y no indígenas que van a ser afectadas. No se trata de consultar, y esto lo ha dicho claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de consultar cuando ya se está por poner la primera piedra. La consulta tiene que hacerse desde el momento en que se empieza a concebir la idea de un proyecto de grandes magnitudes que va a afectar a poblaciones indígenas o a poblaciones no indígenas. Y lo que tenemos hasta el día de hoy es que en ninguno de los casos, ni en el Bala, ni en el Chepete, ni en Cacho La Esperanza, ni en Rositas, se ha llevado a cabo una consulta para el consentimiento previo, libre e informado y de buena fe. ¿Cómo estamos en el caso del Bala y el Chepete? ¿A cuántas personas afecta? En el Bala y el Chepete hay algunos datos más precisos que se han hecho conocer. Sí. Bueno, decía al inicio del programa de que serían 6 las nacionalidades indígenas que serían desplazadas de su territorio ancestral. Me refiero a los tacanas, a los estejas, a los chimanes, mocetenes, lecos y uchupiamonas. Estamos hablando de una población, a grosso modo, de 5.000 habitantes, en su gran mayoría indígenas. Según los datos del propio estudio italiano de Geodata, ¿no? Sí, y estamos hablando que en el caso del Bala, que sería esta central de pasada, que dicen los estudios preliminares de esta hidroeléctrica que no tendría más de 22 metros de altura, pero que embalsaría 94 kilómetros cuadrados y desplazaría a 17 comunidades indígenas que habitamos en las riberas del río Beni, Quiquibay y Tuichi, quienes desde principios del año 2000 nos hemos conformado en una mancomunidad de comunidades indígenas. Esta mancomunidad es la que ha estado haciendo la lucha, la resistencia, pero en el caso de el Chepete son 48 las comunidades que serían afectadas entre indígenas y campesinas. Pero lo importante en esto es de que los datos que se manejan, los datos fríos, porque lo que pretende el gobierno es simular de que estas grandes construcciones pues no van a afectar a una cantidad significativa de personas, de habitantes. Entonces, si yo digo que en el caso del Bala vamos a afectar 94 kilómetros cuadrados de afectación de embalse y hay 17 comunidades que suman 300 habitantes o 500 habitantes, quieren hacernos creer de que eso es insignificante y que
pues vale la pena construir estas obras porque son áreas que no están habitadas. Autoridades del gobierno, en aseveraciones en medios de comunicación, pues dijeron que en estas regiones solo viven pueblos itinerantes. Totalmente falso. Cuando estas 6 nacionalidades del cual estoy hablando, Pablo, tienen sus títulos de propiedad como tierras comunitarias de origen. Entonces, ¿de qué pueblos itinerantes se refieren? Cierto que están ahí en estas zonas del Chepete, especialmente pueblos en aislamiento voluntario. De ellos podemos decir que son itinerantes, que quizás se mueven de un lugar a otro, que no se tienen muchos datos de ellos, pero nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, hablan de la existencia de estos hermanos. Pero para ellos esto es insignificante. Para ellos pareciera que los indígenas no tenemos derechos, pese a que está en numerosos artículos de la Constitución Política del Estado refrendado nuestros derechos como pueblos indígenas. El caso del convenio 169 de la OIT, en el caso de Bolivia, ha sido elevado a rango de ley. Entonces, hay una serie de normas nacionales e internacionales que se están violentando. No hay ese respeto a estos territorios. Y cuando se van a ejecutar estas obras, Pablo, las afectaciones a los pueblos, a las comunidades indígenas, van a ser incuantificables. Porque la presencia de gran personal en estas tierras, más allá de desplazarnos, de botarnos, de expulsarnos de nuestros territorios, vamos a ser condenados prácticamente al exterminio. Esto es una amenaza de ecocidio, de etnocidio, de genocidio para nuestros pueblos. Porque ¿cómo podemos adecuarnos a vivir en las ciudades, en las grandes urbes? Allá nuestros hermanos indígenas, hermanas indígenas, con seguridad entrarán en depresión, al alcoholismo, la prostitución, la fragmentación social que nos terminará. Entonces esa es la gravedad del caso que estamos hablando. Ahora, para que la audiencia también conozca, en el caso de Rositas, que estaría en la zona de Valle Grande, en la cuenca del Río Grande, se dice que aproximadamente 500 familias tendrían que ser desplazadas por el embalse. Ahora, es necesario destacar de que solo estamos hablando, en estas cifras que hemos hablado de 7.000, 8.000 personas, de las personas afectadas que estarían dentro del embalse. Pero la afectación no es solo a los que están dentro o al lado. Correcto. Porque cuando se construye una represa, se corta el libre tránsito del río. Entonces todas las comunidades que antes solían pasar, o que hasta el día de hoy pasan libremente por ese río, correcto, ahora no lo van a poder hacer porque va a haber ahí un muro de concreto, una represa que va a impedir el paso. Y entonces afecta la libre transitividad. Sí. Afecta también a las comunidades aguas abajo que nutren sus tierras con el agua que viene aguas arriba. Y ahora esos nutrientes que vienen en el agua serían retenidos por las represas. Sí. Entonces es necesario destacar de que la forma en la cual se está presentando los impactos sociales es una forma en la cual se minimiza este impacto sin mostrar el impacto en su conjunto en estos ecosistemas. Bueno, vamos nuevamente a una pausa y estaremos en nuestro último segmento para hablar de cuáles serían las grandes ventajas económicas de estas megahidroeléctricas, si realmente existen o no. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Muy buenas tardes, continuamos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, en este programa dedicado a ver y analizar el impacto de las mega hidroeléctricas, a preguntarnos si son una fuente de energía limpia o un negocio sucio. Y en este último bloque veremos el impacto económico. Lo que se sabe a partir de los estudios hechos por el gobierno es que si sumamos los créditos
créditos que se necesitan para el Bala, para el Chepete, para Cachola Esperanza y para Rositas, se requieren 11.795 millones de dólares, sin tomar en cuenta las líneas de transmisión. 11.795 millones de dólares. Esto es mucho más que toda la deuda externa de Bolivia. La deuda externa de Bolivia es de 9.945 millones de dólares. Entonces, si se hacen estas 4 grandes mega hidroeléctricas, se estaría más que duplicando la deuda externa. Y hay que dejar claro que los costos de estas hidroeléctricas van subiendo en el tiempo. Claro, es lo que dice la tendencia a nivel global, ¿no? Casi. Y en el caso de Rositas, sí, se dijo originalmente 1.000 millones de dólares. Y el último estudio dice 1.514 millones de dólares. 1.5 millones. ¿Cómo está la situación en el caso del Chepete, que sería la más cara de estas mega hidroeléctricas? Bueno, en el caso de las hidroeléctricas Chepete, que sería la represa más grande, estamos hablando de cerca de 7.000 millones de dólares. Si a ello le sumamos la represa El Bala, estamos hablando de otros 1.000 millones de dólares, un poco más de 1.000 millones de dólares. En suma, estas dos hidroeléctricas están bordeando los 9.000 millones de dólares, Pablo, que, como tú dices, no contempla, ¿no? La línea de transmisión hacia dónde se llevaría. Y esto es algo que nos preocupa porque ya a la fecha es de conocimiento que ya se ha hecho una inversión en el estudio de prefactibilidad, en el estudio a diseño técnico final. Ya estamos sumando cerca a 15 millones de dólares solo en estudios. Y de construirse estas hidroeléctricas, estos 9.000 millones de dólares, que casi es la deuda actual que tenemos los bolivianos, prácticamente son sumas bastante elevadas de dinero para proyectos que pues está en entredicho su viabilidad económica. Lo que preocupa es que estos proyectos, ¿no? También, Pablo, tienen la posibilidad de abrirle, ¿no? el paso, el camino a un conjunto de otras actividades económicas. Entonces, ahí hay que tener en cuenta de que estas excusas de las mega hidroeléctricas, pues, de llevarse a cabo, nos traerán también a las grandes compañías mineras, nos traerán a las grandes compañías madereras, petroleras, ¿no? Y quién sabe, el turismo, la industria pesquera, ¿no? Igual lleguen a manejar ellos, los monocultivos. Entonces, creo que ese es el motivo, la razón de querer llevar adelante estas hidroeléctricas, porque es claro de que los habitantes locales, los indígenas en especial, no vamos a ser beneficiados. Ahora, un dato muy importante. ¿A cuánto ha comprado energía eléctrica de mega hidroeléctricas el Brasil durante los últimos 10 años? Y este es un dato de el actual ministro de hidrocarburos. Él dijo públicamente, el Brasil ha comprado durante la última década a 52 dólares por megawatt hora. 52 dólares por megawatt hora. Acuérdese de esta cifra. Para que sea rentable, el Bala, el Chepete, Cachola Esperanza o Rositas, y quieren vender energía eléctrica al Brasil, tienen que tener costos de generación eléctrica inferiores a los 52. Claro. Porque si uno ha de ganar, tiene que producir a menor costo que al precio que le van a pagar. O sea, su costo tiene que ser menor a los 52. Y sin embargo, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el costo de Cachola Esperanza? 65 dólares por megabyte de potencia. 65 dólares. Así es. El costo de energía del Bala,
del Bala está por los 71... $81. 81 dólares. 81, es el más caro, el que tiene. El Chepete sería el que más se aproxima. Creo. 55. Así es. Pero 55 es más que 52. Y Rositas está en $74 por megawatt hora. Entonces, ¿cómo se puede hacer un negocio rentable para Bolivia si los precios de compra están por debajo de los costos de generación de energía eléctrica? Claro. Y Pablo, importante en este análisis económico, también hacer saber a la opinión pública de que el costo megawatt hora en Bolivia está por los 42. 42, pero con una cuestión, o sea, muy importante, 42, si quisiéramos vender esa energía dentro de Bolivia, claro, está mucho más alta que el precio que compramos. ¿Ya? Aquí en Bolivia. Claro. O sea, no es rentable generar energía eléctrica para el mercado interno. Para el mercado interno. Es mucha inversión, muy caro para el mercado interno. Entonces, ¿cuál es el interés oculto por construir las hidroeléctricas? ¿Cuál es el interés? El negocio de las hidroeléctricas está en su construcción más que en su funcionamiento. O sea, la empresa mega hidroeléctrica China y sus subsidiarias chinas y nacionales que construyen Rositas, claro, los bancos, los funcionarios que obtengan su mordida, etcétera, van a hacerse pues millonarios. Una coima del 10% sobre una inversión de $7,000 millones es 700 millones de dólares. Y ahí, Pablo, es importante también hacer este análisis económico comparado a las energías alternativas. Me refiero al costo megawatt hora de la energía eólica, al costo del megawatt hora de la energía solar, que están por los 35, 37, 30. O sea, ¿cómo? Acá es importante hacer el análisis. ¿Cómo queremos apostarle a la construcción de grandes mega hidroeléctricas que nos van a generar endeudarnos a los bolivianos, endeudar a las futuras generaciones, ya sabiendo de que hay otras energías alternativas más viables, más posibles, más amigables con el medio ambiente, más respetuosos de los pueblos indígenas, Pablo? Bolivia es uno de los países favorecidos en términos de radiación solar. Tenemos el altiplano espectacular para poder en algunas regiones sembrar estos paneles solares. Tenemos regiones donde la ventaja del viento puede permitirnos. Ahora no se necesitan hacer grandes hélices, paletas que se veían muy dañinas. Ahora son tubos los que se instalan. Y yo no sé por qué no se han hecho, o si se han hecho no lo conocemos, en el momento de hacer el estudio de estos proyectos, también cuáles eran las otras fuentes de generación de energía. Bueno, lamentablemente nos acercamos al final, así que vamos a las despedidas. Solamente anunciarles de que si quieren más información pueden encontrarla en esta última publicación que ha sacado la Fundación Solón, se llama Energía Limpia o Negocio Sucio. Tus palabras de despedida, querida Mariel. No, Pablo, aprovechar este 14 de marzo para informarnos y seguir denunciando los impactos de los proyectos que nos regalan como proyectos estrella y que son realmente proyectos de desastre, proyectos de despojo, ¿no? Sin duda, creo que es importante, Pablo, de que esta imagen de convertirnos a los bolivianos en el corazón energético de Sudamérica es también la imagen que ha vendido el expresidente Correa en Ecuador. Lo ha hecho lo propio el presidente saliente de Colombia y pues en Bolivia se nos está vendiendo esta imagen, esta posibilidad de convertirnos en corazón energético cuando simplemente las posibilidades no están dadas. Con todas estas mega hidroeléctricas no llegaríamos a
a tener ni el 2% de lo que genera el Brasil. Brasil es de los países que tiene más de 50,000 megavatios instalados y sigue haciendo hidroeléctricas y sigue apostando a energías eólicas, a fotovoltaicas. Entonces nuestra posibilidad de ser corazón energético son nulas, y este 14 de marzo sin duda estaremos en distintas ciudades de nuestro país, los pueblos indígenas movilizados para hacer conocer a nivel nacional e internacional nuestra preocupación sobre estos temas de gran conflicto socioambiental. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este programa, que lo podríamos también titular ¿Sueño o pesadilla? El sueño de ser corazón energético de Sudamérica, ¿es un sueño o es una pesadilla? Juzgue usted a partir de la información que hemos compartido el día de hoy, y continúe cada viernes escuchando Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes a esta misma hora. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra.